Está con nosotros el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Ministro, buenas noches, bienvenido al programa. Gabriela, muy buenas noches, un gran saludo a todo el equipo de Avellala y agradecerles por el espacio. Ministro, una movilización, una marcha iniciada desde Caracollo y lo escuchábamos, tienen demandas, ¿no? 5 demandas las vamos a dar a conocer en minutos nada más, pero lo escuchábamos decir a usted que esta marcha la descalifican, se atienden las demandas del sector, del magisterio, hubo intentos de diálogo, está justificada esta movilización por parte de este sector de los maestros, que son uno de los sectores en realidad, ¿no? Este es uno de los aspectos principales en torno a lo que está aconteciendo ahora en la movilización de los maestros urbanos, porque no están incluidos los maestros rurales. En el caso de los maestros urbanos, lamentablemente lo que se ha podido hacer como seguimiento, tanto de los documentos como de las situaciones últimas, es que hay una pugna política sindical interna, que es la que en realidad está marcando el ritmo de esta movilización. La consigna es magistral, la valoramos y parte de la actividad que deberíamos sentarnos a discutir. La consigna de calidad educativa con calidad de vida realmente debería ser la esencia del debate que tengamos con el magisterio urbano. Pero ellos han reducido esta su consigna de calidad educativa con calidad de vida a 5 puntos, que eso es lo que demuestra que han estado manejando el tema dentro de un conflicto sindical. Miren los 5 puntos. A ver, y esto es lo que plantean en su documento de la marcha, la demanda de la demanda de la marcha. Y dice los siguientes objetivos: un salario de acuerdo a la canasta familiar. Es una consigna general. Eso no lo puede ver el ministerio ni lo va a analizar el ministerio. Eso se lo ve con el gabinete, se lo ve con las mesas sociales. El presidente ha convocado ya a las mesas de diálogo con la Central Obrera y se lo va a ver ahí. No se lo va a ver en una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación. Es decir, esta demanda de los maestros urbanos y que está en la marcha no es para el Ministerio de Educación. Segundo, plantean nivelación salarial urbanos rurales. Es una demanda salarial que está inserta dentro de este planteamiento y que obviamente ha generado mucho debate y no es posible de responder, y ellos saben, por efecto de que tiene que ser tratado también con el marco de los maestros rurales. Tercera demanda, jubilación con las 12 últimas boletas de pago con el 100%. O sea, no es una demanda al ministerio, el ministerio no jubila a los maestros. Su tercer planteamiento, estabilidad laboral. Y ahí le añaden un componente educativo que es rechazo al reordenamiento. Y la última consigna que plantean, fuentes de empleo. Si ustedes se dan cuenta, todos los puntos son de carácter genérico. Son temas que se están tratando con la Central Obrera Boliviana, se van a tratar con la Central Obrera Boliviana en el marco de su pliego de peticiones. No es exclusivamente, ministro, del magisterio urbano como tal, no son demandas que tendrían que estar dirigidas al Ministerio de Educación en temas de la calidad educativa, en temas de la educación en sí, en las unidades educativas. O sea, quiero llegar a eso, así la entiendo. Exacto. Si son temas, su marcha es por la calidad educativa y con calidad de vida, está bien, hay temas salariales y hay temas de tratamiento económico que pueden estar insertos dentro de una demanda de ellos. Siempre lo han hecho en todos sus pliegos. Pero aquí hay un elemento que lamentablemente se está poniendo como por encima de cualquier interés sobre calidad educativa. Ninguno de estos temas toca el tema de currícula, del tema de métodos, de enseñanza, desarrollo de programas de formación de maestros, el tema de la transformación en la formación de maestros. Ninguno de estos temas toca ese aspecto. Todos son temas salariales o generales. ¿Por qué? Porque tienen un problema y un conflicto con la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana les manda una carta y les dice: compañeros, no se anticipen en la lucha. La lucha debe ser unitaria. Y esto está ligado a aquello que José Luis Álvarez ha estado impulsando en lo que se ha denominado CODELPA, Consejo Departamental de la Paz, que se articuló a través del tema del agua y convocó a muchos sectores a organizarse en paralelo a la Central Obrera Boliviana para luchar por consignas generales. Se incorporaron los fabriles, se incorporaron algunos sectores. Entonces, lo que esto nos muestra es que simplemente es una pugna que se está teniendo a nivel de las dirigencias sindicales, en este caso del trotskismo, articulada y basada en el magisterio urbano, para poder competir
para poder pelear con la Central Obrera su dirección en una lucha que supuestamente se daría ante el rechazo del gobierno al pliego de peticiones de la COP. El presidente ha convocado a la mesa de diálogo. Mañana se instala a las 3 de la tarde, a la cabeza obviamente el presidente, y se inician todas las negociaciones. El magisterio urbano, el trotskismo, el POR, en una consigna política, trata de anticiparse a eso y forzar una movilización antes del diálogo. No son pliego, no tienen un pliego, no son temas vinculados a educación o a la calidad educativa. Todos son temas sindicales generales, aumento general de salarios, jubilación con el 100%, aspectos vinculados a la estabilidad laboral o a las fuentes de empleo. Por ello es que lamentamos que bajo una consigna que tiene fuerza, calidad educativa con calidad de vida, ahora se incorporen obviamente elementos solamente reivindicativos. Demandamos que el magisterio urbano, que la dirigencia urbana proponga temas sobre calidad educativa. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar la calidad educativa? Un primer elemento pasa por mejorar la calidad del docente, por hacer que el maestro tenga mayores espacios de formación. Hemos logrado en los últimos años transformar estructuralmente la docencia. Hasta el año 2006 existían 18.000 interinos. De 120.000 maestros, 18.000 eran interinos. En este momento tenemos 780 interinos, de los cuales una parte son profesionales de otras áreas que no son normalistas. Por ejemplo, maestros de artes plásticas, que son de la Academia Nacional de Bellas Artes, o maestros de música, que son de academias de música. A ellos les vamos a respetar su formación y obviamente los vamos a reconocer. Con esto, para el 2017, vamos a cerrar el ciclo de los interinatos. No proponen nada la dirigencia sobre el tema de los interinos o sobre el tema de la formación de maestros o sobre el tema de cómo hacer para que se puedan solucionar temas curriculares o vinculados a la evaluación. Ministro, cuando salía a la marcha partida de Caracollo, el señor Wilfredo Siñani decía lo siguiente a varios medios. Lo voy a sacar. Estamos en la marcha denominada calidad educativa con calidad de vida, lo que nos decía por la implementación de la ley Avelino Siñani, que ha provocado un bajón en la calidad de educación de los niños y jóvenes bolivianos como elemento para iniciar esta movilización. ¿Cuántas veces se han reunido? ¿Cuáles son los elementos que permite y que se pone de manifiesto con la nueva ley educativa, con la ley 070 que está en vigencia? ¿Y qué es lo que nos informa? Pues de repente el papá, la mamá que está en este momento escuchando, viendo esta entrevista, pues sería muy pedagógico empezar a desarrollar aquello, ministro. Miren, el año 2016 nos presentaron este pliego de peticiones. Y en este pliego de peticiones tienen varios puntos. Algunos temas son de carácter curricular y obviamente vinculados a calidad. Son varios puntos y todos están vinculados al magisterio. Nosotros les hicimos una respuesta que fue recibida por ellos el 23 de diciembre, que consta de 200 páginas de respuesta. 200 como respuesta páginas. A aquello que les Como había respuesta a su pliego del 2016, les hemos hecho un documento en donde está sintetizado todos los elementos que corresponden a cada uno de los puntos. Y les respondimos a esto. Este debería haber sido su mecanismo de negociación con el ministerio. El año 2017 no presentan ningún pliego a la COP y nos hacen llegar este otro documento. Y le ponen como título Pliego Petitorio 2017 de la Confederación de Maestros Urbanos en defensa de la calidad educativa con calidad de vida. Son 2 páginas. Lo firma solamente el dirigente Pinaya. Decíamos, bueno, sobre esto podemos discutir temas educativos. Pero ninguno de estos 2 pliegos, ninguno, ni el 2016 ni el 2017, lo utilizan como plataforma de su marcha y se reducen a solamente este documento en donde son 5 puntos generales. Ya no son los temas del magisterio. Por eso es que realmente lamentamos mucho que al maestro le digan que están luchando por él cuando sus 2 pliegos, el 2016, el 2017, no los toman en cuenta y se reducen a consignas generales. Porque lo que quieren, y ya lo han hecho, Severo Apaz esta mañana decía, convocamos a todos los trabajadores a unirse a la lucha del magisterio, porque nosotros luchamos por estabilidad laboral, por incremento salarial, por defensa de las fuentes de trabajo. Por lo tanto, han engañado al magisterio. En vez de defender su pliego de peticiones, en vez de defender sus planteamientos concretos,
que iba a hacer que llevemos a una negociación concreta, se han dedicado a consignas generales para competir con la COP, quien tiene la dirección de la lucha sindical. Ministro, son sin duda varias consultas que vamos a aprovechar estos momentos, pero también estamos junto a Sandra Elías en Santa Cruz. Sandra, adelante con las preguntas para el ministro Roberto Aguilar. Claro que sí, muchísimas gracias, Gabriela. Ministro, un gusto tenerlo con nosotros en el último round. Escuchando lo que decía, nos llama muchísimo la atención el hecho de que los dirigentes dentro de la marcha hablan acerca del rechazo, ¿no es cierto?, a la actual ley de educación, hablan de que los está frenando tecnológicamente, habla incluso del tema de la designación a dedos de directores, ¿no es cierto?, de muchos temas que, como usted nos acaba de mostrar, dentro de las demandas no figuran. Usted nos hablaba también acerca de esta estrategia, si se puede llamar así, de que ellos están como adelantándose a que tal vez fracase una negociación de la Central Obrera Boliviana con el gobierno. En caso de que eso sucediera, ministro, ¿se le va a dar paso a los dirigentes del magisterio para que ellos expongan o se reúnan con el gobierno? Es decir, esto que sería como, reitero, una llamada estrategia, ¿funcionaría de alguna manera? ¿O ¿Qué pasos va a seguir el gobierno con relación a este tema? En caso de que las negociaciones con la Central Obrera fracasaran, ¿se tomarían ahora estos pliegos petitorios? Es decir, ¿qué va a suceder en adelante? Miren, el proceso mismo que se está teniendo en este movimiento sindical tiene varias aristas. Primero, una pugna interna dentro de los maestros urbanos entre Saúl Azcárraga de Santa Cruz, que en su página web sacaron estas consignas. Este es el documento de la página web de Saúl Azcárraga, donde él incorpora varios temas, además de los generales, varios temas educativos. Pero si ustedes verifican, ninguno de estos temas, o no están los temas educativos, en el documento del movimiento de la marcha. Entonces hay una pugna interna. Santa Cruz ha traído 120, 150 marchistas, pero Santa Cruz no tiene consignas dentro del pliego de la marcha. Por lo tanto, se está generando una situación interna también de conflicto. ¿Cuáles son las consignas de Santa Cruz? De Santa Cruz vienen por un salario digno, el tema de una jubilación por el 100%, defensa de la Caja Nacional, respeto a la inamovilidad funcionaria y nivelación urbano-rural, que eso sería coincidente. Pero a Azcárraga le incluye respeto al reglamento del escalafón, rechazo a la resolución 01, proceso de institucionalización transparente, reconocimiento a la formación académica, lo que los otros dirigentes a nivel nacional no incorporan. ¿Por qué? Porque si tuviéramos estas reivindicaciones del magisterio solamente, podríamos discutir con el magisterio. Pero yo no puedo discutir como Ministerio de Educación salario para todos los trabajadores con la Confederación de Maestros Urbanos. Yo no puedo discutir el tema de jubilación con el 100% con los maestros urbanos, porque hay otros trabajadores, hay otros dirigentes, hay otras estructuras y para eso está la Central Obrera Boliviana. Por eso mañana nos reunimos con ellos a la cabeza del presidente para conformar las mesas correspondientes. La línea, por lo menos hasta ahora, con el magisterio rural, es el de que ya tenemos avanzado gran parte del pliego. Por eso es que en el caso de los maestros rurales no va a fracasar el diálogo, porque tenemos respuestas positivas, porque han planteado temas educativos, temas de los maestros. En cambio, con los de la Confederación de Maestros Urbanos, han planteado temas tan generales que no nos podemos sentar a negociar con el Ministerio de Educación. Entonces la pregunta es, cuando lleguen a La Paz, ¿dónde se van a dirigir? ¿Van a ir al Ministerio de Educación, que no va a ser la instancia correspondiente de negociación? ¿Dónde van a ir? ¿Al Ministerio de Economía? ¿A qué ministerio? Y eso es obviamente lo que se está presentando ahorita como una manipulación, un juego político, una pugna política interna dentro del ámbito sindical, tanto en direcciones departamentales contra la Confederación de Maestros Urbanos, por quien tiene la dirección. Si uno ve las filmaciones, va a ver cómo los grupos de La Paz y Oruro, que son de la tendencia trotskista, tratan de salir corriendo para ir a ganar la cabeza de la marcha. Los compañeros de Santa Cruz, que tienen un efecto muy fuerte con el tema de la altura, etcétera, no pueden salir en la misma rapidez y quedan rezagados. Y este tema, incluso entre ellos, lo han reclamado. Estas pugnas no pueden llevar a una situación en la cual se ponga en riesgo la continuidad educativa y mucho más. ¿Por qué no nos sentamos a discutir realmente el tema de calidad educativa? Los convocamos. Discutiremos temas de currícula, discutiremos temas de las asignaturas, discutiremos temas de evaluación, discutiremos temas que ayuden a mejorar.
No conozco una sola hoja, durante más de 8 años que llevo en el ministerio, que hubieran propuesto algo. Lo que alguna vez lanzaron como consigna, este tema de la reducción de horas en físico-química, que explicamos que no era tal, sino se desdoblaba en tercero y cuarto de lo que antes era solamente quinto y sexto de secundaria, lo hemos corregido. Lo hemos recogido de su planteamiento. Y ahora se lleva física y química en tercero, cuarto, quinto y sexto. Antes se llevaba solamente en quinto y sexto de secundaria, ahora se lleva tercero, cuarto, quinto y sexto, es decir, hemos aumentado carga horaria para el área científica. Esos temas son los que necesitamos trabajar, no temas que no los vamos a discutir con el Ministerio de Educación y que son temas generales y su único objetivo es de vanguardizar la lucha sindical en un interés político. Vamos con preguntas también en Cochabamba. Ministro Juan Luis Gutiérrez, adelante, estamos junto al ministro de Educación. Gracias, Gabriela. Buenas noches al ministro de Educación. Un saludo desde los estudios de Aviala en Cochabamba. Ministro, me gustaría ahondar más en los datos sobre estas condiciones subjetivas de los docentes, de los maestros urbanos. Me gustaría saber cuáles han sido los incentivos a los docentes durante esta época de gestión del Ministerio de Educación. Usted ha hablado de la formación, de la profesionalización de los docentes, está también el tema del Profocom. ¿Cuáles son los incentivos que han recibido los docentes durante este tiempo? Y este es, yo creo, el meollo de todo. Cuando nosotros asumimos el ministerio, y obviamente había algunos ministros anteriores, 3 ministros antes que yo, nos encontramos con una situación dramática. Primero, y eso los dirigentes deberían responder porque fue en su época donde se creó este tema, el tema de interinatos. Uno de los temas que baja la calidad educativa es el de tener maestros no formados, maestros bachilleres o maestros de otras áreas que están dando docencia. Un maestro de ingeniería incorporado a matemáticas, uno puede de repente decir, bueno, es su área, pero un maestro de ingeniería dando un área que no le corresponde, obviamente baja su calidad educativa. Y lo más grave era que personas que no habían tenido procesos formativos de ningún tipo estaban dando clases. 18,000 maestros interinos hasta el 2006, 18,000. En este momento estamos con 700. Eso significa que hemos generado procesos formativos continuos. El primer problema que hemos resuelto ha sido el problema del interinato. Y lo irónico es que a excepción de Siñani, toda la demás dirigencia en los ejecutivos son interinos. El segundo problema que hemos encontrado es que había falta de pertinencia. Es decir, un maestro de primaria dictaba en secundaria o un maestro de secundaria dictaba en primaria. Hemos desarrollado programas como el PEAMS, que era para formar a los maestros de una especialidad que estaban mucho tiempo en el área que le correspondía. Finalmente, el Profocom, que ha impulsado el tema de la profesionalización a nivel de licenciatura. Para este año terminamos con 138,000 maestros, 138,000, incluidos los dirigentes. Es decir, ¿cómo no van a poder valorar lo que ellos mismos han pasado? Y algunos dicen, es que el Profocom era mediocre. Si era mediocre es porque ellos han querido que sea mediocre. El principio básico de la formación del maestro es que el curso que llevan, el curso que desarrollan o el proceso formativo en el cual participan es resultado de su propia responsabilidad. Si un maestro ha pasado el Profocom y ha querido que sea mediocre, así mediocre. Pero si un maestro se ha esforzado, ha estudiado, ha leído, ha desarrollado su experiencia docente y la ha aplicado, es obviamente saludable y saludamos ese esfuerzo. Por lo tanto, no pueden ni demeritar ni generar críticas, porque nunca en los periodos anteriores se había hecho procesos formativos de este nivel. Y hemos pasado ya al nivel más importante, que es el desarrollo del posgrado. Estamos ya con la Universidad Pedagógica en funcionamiento, cerca de 2,500 maestros que están desarrollando actividades formativas en el nivel del posgrado. Y ese es el objetivo histórico del magisterio. Hemos logrado pasar de interinos 18,000 a 700. De maestros que tenían 3, 4 años de formación, un equivalente a técnico superior, a licenciados. Ahora se forman en las escuelas superiores licenciados con 5 años de estudio. Hemos pasado al nivel superior, que es tener maestros que estén pasando maestrías o diplomados en matemáticas, en física química, en comunicación y lenguajes, en sus áreas de especialidad. Este creo que es el objetivo. Si sostenemos un nivel de especialización en el posgrado a los maestros, los próximos 10 años,
hemos transformado estructuralmente la calidad de la educación del país. La educación no se transforma como un puente o un camino. No es agarrar y poner cemento, poner cimientos y ya está terminada la obra. No, es construir día a día, con participación de maestros, de padres de familia, con participación de comunidad, que hemos transformado en el ámbito de la formación de maestros estructuralmente de 18.000 interinos a tener 2.500 maestrantes, y de aquí para el próximo año esos 2.500 van a ser formadores de otros maestrantes, y de esta manera vamos a ir jalando cada vez hacia un nivel superior el proceso formativo. Esto es lo que estamos impulsando. Y este es un tema que lamentablemente han querido destrozar año tras año los dirigentes. ¿Se acuerdan muchos de los maestros? Cuando aquí en La Paz sacamos el Profocom, el profesor Álvarez o la profesora Vilma Plata acusaban que el ministerio estaba imponiendo un curso. Les dijimos que iba a ser voluntario. Nos llegaron 63.000 cartas la primera vez. Y en este momento, inscritos, 138.000 maestros, concluyendo su proceso formativo en un marco de absoluta decisión propia. Ministro, vamos a ir cerrando la entrevista. Le iba a hacer una consulta, pero nos van escribiendo y de repente los papás dicen, muy bien, se ha avanzado mucho. Nos escriben al canal y nos dicen también la siguiente consulta: ¿por qué todavía existen maestros a los que se les tienen que pagar, que son los papás que tienen que pagar porque no alcanzan las horas, o pasa esto en algunas unidades educativas? ¿Todavía se tienen estos casos, ministro? En las ciudades no debería haber, y esta es una responsabilidad de los directores distritales. Hemos dado a través del Tesoro General una cantidad de ítems que se están cerca de los 43.000 ítems en los últimos 11 años. 43.000 ítems que han ido fundamentalmente a cubrir las áreas que no había. Educación inicial, primaria no ha necesitado porque tenía más bien un excedente de ítems, y obviamente secundaria, que era lo más debilitado. Si un papá está pagando, y aquí quiero diferenciar, si es profesor de computación, ese es un aspecto que lo hemos aclarado, no vamos a incorporarlos, no están dentro de la planilla docente. Por lo tanto, ahí sí es un marco que se tiene que regularizar en la unidad educativa. Maestros de computación, el Ministerio de Educación no está pagando. ¿Por qué? Y alguien dirá, un papá, pero qué barbaridad, si más bien hay que impulsar esto. Sí, lo que queremos es que el maestro de matemáticas, o el maestro de física química, o el maestro de geografía enseñe sustentado en la computación, en la aplicación de los TICs. No un maestro que enseñe en la pizarra y otro maestro que no es del área les enseña a los estudiantes a usar el Google para ubicarse en los contextos del universo, de la Tierra, de los continentes, etc. Lo que necesitamos es que el maestro tenga la capacidad de enseñar matemáticas usando las herramientas actualizadas en el mundo informático, en el mundo de la computación. Por eso es que nosotros planteamos que el tema de maestro de computación no. Ahora, si es un maestro de primaria, de primero de primaria, que le están pagando los papás, reclámenle a su director distrital que lo incluya en el pedido de este año, porque el principio básico que hemos dado a partir de la consigna del presidente es: la educación es gratuita. Es obligación del Estado brindar esto. Y por eso es que estamos justamente dando primera prioridad para solución del tema de los ítems, es el tema donde pagan los papás. No pueden pagar los papás. Hay ciertas unidades en donde hay la secretaria o el regente o el portero que están siendo pagados los papás. Ese es un marco que hemos pedido que se trabaje en otras instancias y lo vamos a solucionar paulatinamente. Primera prioridad es que ningún profesor que esté dando una asignatura sea pagado por los papás. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Se está convocando, lo dice muy bien, a la dirigencia para que se pueda buscar este diálogo. ¿Se convoca la dirigencia que está marchando en este momento o ya no? No, porque su pliego es articulado a la Central Obrera. Muy bien. Por lo tanto, con los maestros urbanos no tenemos que tocar en materia educativa. Se irá a la Central Obrera. Gabriela, yo quiero entregarle este texto que sintetiza todo lo que hemos transformado en materia de docentes. Este es, incluso internacionalmente lo estamos presentando en el concurso de formación docente de la UNESCO, como una de las experiencias más importantes. Lo quiero entregar a usted y a partir de ello invitar a todos los que tuvieran interés. En la página web del Ministerio, en la Biblioteca Digital, está el texto donde pueden apreciar todo el proceso de transformación en materia de docentes en Bolivia. Listo, muchas gracias por ese trabajo también que se ha ido desarrollando, y bueno, vamos a estar pendientes también al desarrollo de la información. Este tema lo ven con la Central Obrera Boliviana, y en el tema educativo pues ahí está lo que nos ha ido desarrollando durante esta entrevista. Gracias, ministro, ha sido un gusto.